Buenas tardes, vamos a hacer esta reposición del video, bueno, una reseña de la clase pasada en que pues hubo problemas con la grabación del video y queremos ahora, pues al hacer esta reseña recordar que estábamos viendo la lección 7 y que en la lección 7, ahorita vamos a ponerla en la pantalla, la lección 7 pues es una lección donde se introducen, ya se trabajaron los tiempos, el presente y el futuro, y también algunos imperativos, pero aquí se introduce la primera declinación, los temas femeninos terminados en alfa. Entonces, de eso se trata básicamente esta lección 7. Y vamos a ponerlo en la pantalla para que ustedes lo puedan ver, sepamos a dónde andamos. Y bueno, ahí estamos. En la lección 7 tenemos esta charla de sobremesa, se introducen algunas palabras nuevas como ese sin, que es una preposición, que vamos a ver la explicación más adelante. Ya habíamos estado en esto, bueno, ya habíamos tomado esta lectura, y entonces, bueno, tenemos aquí el vocabulario. En este se introduce la conjunción adversativa, pero, al, ala, que espero, o sino. Y también el adjetivo dikeos, justo, justa, justo. Ya saben, el masculino, el femenino y el neutro. Y doreas, que es regalo. Y es un sustantivo que es don, dádiva o también regalo. Doreas, dorea, doreas. Y se nos pone ahí la I. Vamos a ver si lo puedo subrayar. Ahí está. Subrayo la I para que vean que es un femenino. Y tenemos el épseros, que es un adjetivo que se llama libre y es tanto masculino, femenino y neutro, como debe ser. Y epizumías, deseo, anhelo, y días, que también significa, y Dios, que significa propio, y día, propia, y dion, propio, que es el masculino, femenino, neutro. Y luego tenemos cardías, porque les digo que se introdujo el femenino, cardías, cardía, cardías, y es un femenino. Y Macarios, que es un adjetivo, significa feliz o bienaventurado, como se traduce en la Reina Valera. María, ya sabemos, es un nombre femenino. María, María es María. Ne, que es un sí, y ni, ahora. Uketi, ya no, que era como habíamos traducido. Pántote, siempre, en todo tiempo. Parecía hablar con franqueza de nuevo, confianza al hablar. Parecía, vean, ahí está en femenino, digo en nominativo, y luego está parecía con yota suscrita, que es dice, con caso dativo se usa como adverbio, con franqueza o abiertamente. Y luego tenemos la preposición peri, que con el caso genitivo significa cerca de o tocante a, y con el caso acusativo alrededor o acerca de. Sin es condativo, significa con. Y crías, necesidad. Entonces, se nos, se nos observó que en esta lección se pasa de ya vimos algunas cosas de la primera, de la segunda declaración, y que son del género femenino, perdón, masculino y neutro, y ahora aquí vamos a ver algunos sustantivos de la primera declaración que son femeninos, mayormente, aunque también la primera declaración tiene sus femeninos, sus masculino y neutro. Y la segunda declaración también tiene femenino, nada más que son los menos. Y como ya saben, estudiamos de lo más a lo menos. Entonces, son del femenino, se nota que todos estos sustantivos terminan en alfa, precedidas por epsilon o iota. Epsilon, iota o rho, dice, seguida de alfa. En el nominativo singular prevalece el siguiente modelo. Y entonces tenemos el modelo de cardías. Cardía es corazón. Entonces, icardía, tiscardías, ticardía,
tin cardías y cardía. Ya saben, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y luego en plural, y cardie, ton cardión, tes cardies, tas cardías, cardía, cardía, que es el vocativo. Y doreas, que es dorea, y dorea, tis doreas, ti dorea, tin dorean, dorean, y luego en plural, y dorea, doree, ten, ton, doreón, tes, dorees, tas, doreas y dorea, doree, que es el vocativo. Entonces tenemos el regalo, del regalo, a para con el regalo, que es el dativo, y acusativo, el regalo, y vocativo, regalo. Y en el plural, bueno, es lo mismo. Entonces, el paradigma, vean que el paradigma o modelo, la forma femenina de los adjetivos de la primera o segunda declinación, ¿qué pasa con los adjetivos? Bueno, por ejemplo, los adjetivos de diqueos, justo, diqueos, elépseros, irios, macarios, tienen las desinencias igual a la de los sustantivos presentados arriba. ¿Qué pasa? La única diferencia es el acento del genitivo plural, que ya no es circunflejo. Bueno, esa sería la única diferencia del genitivo plural. Pero tenemos, en este caso, justa, diquea de justa, diquea con yuta suscrita, que es el dativo es a para con justa, una justa, diquean una justa, vocativo, justa. Y el plural pues es una justa, de una justa el genitivo, de unas justas, a para con unas justas, y diqueas, el acusativo sería unas justas y vocativo justas. Entonces, luego tenemos el complemento de los adjetivos. Entonces, ahora sí, vemos el adjetivo en masculino, diqueos, y luego vemos diquea, por eso se nos aparece allá cuando aparece en el diccionario aparece diqueo, diquea, guión a, alfa, guión on, o sea, diqueo, diquea, diqueón para señalarlos, y es el mismo modelo sustantivo, que es lo que queremos decir. Esos sustantivos de segunda declinación de masculino y neutro, los adjetivos se ajustan precisamente a estos adjetivos. Entonces, los adjetivos se ajustan a los modelos, tanto del segunda declinación como de primera declinación, y en todos los casos, géneros y números. Y tenemos el singular y el plural de diqueos. No hay una forma especial para el vocabulario excepto el masculino singular. Y para el vocativo. Modo de indicar en el vocabulario la declinación de los adjetivos. Entonces, vemos diqueos, diquea, diqueon. O sea, así nos dicen con la terminación alfa, on, esa es la manera en que se indica que es un adjetivo. La declinación completa del artículo definido. Ahora sí, tenemos aquí el artículo definido. ¿Se acuerdan que habíamos visto el masculino y el neutro de segunda declinación y habíamos visto el artículo? Pero ahora, como ya introdujimos, se introdujo el femenino, entonces ya podemos ver la declinación completa del artículo. Mi preferencia siempre es aprenderlo con un sustantivo. Pero bueno, en este caso nos presentan el artículo. Arriba tenemos Petros, Blepit, Ton, Adelford. Pedro ve a su hermano. Entonces, o, tú, ton, ton y ton, tis, tus. Ese es el artículo declinado para el masculino, para el femenino es i, tis, ti, tin, e, ton, tes
tas. Y en el neutro es to, tu, to, ta, ton, tes, perdón, tis y ta. Obviamente se escucha mejor si le ponemos un sustantivo. Sin embargo, eso significa el o los o las, dependiendo del caso, ¿no? Caso dativo de asociación. Al principio del relato, al principio del relato de inicio de la lección se encuentra la locución sin tis y dis adelfis con sus propios hermanos. Entonces ustedes ven cómo sin va acompañado el dativo plural, el dativo masculino plural. Entonces en ese caso se traduce con sus propios hermanos. Literalmente sin tis, tis, sin es con, tis y dis con los propios hermanos, literalmente, o con sus propios hermanos. Y obviamente señala la relación que tiene. Algunos lo llaman también caso instrumental de asociación. Y yo prefiero llamarlo instrumental de compañía, pero da lo mismo. El asunto es que sí, cuando va con dativo significa con, y significa que va con, es una compañía, está acompañando. Hay el caso dativo de manera, o sea, la forma en que haces las cosas. Parecía legi isgi Lázaros. Entonces, habla- podrá, hablará con franqueza. Entonces, hablar con franqueza podrá Lázaro. O sea, Lázaro podrá hablar con franqueza. Entonces, y este es el dativo de manera, la manera en que hace las cosas. De este modo, el sustantivo se usa este modismo se usa en un sustantivo. Parecía, confianza, con confianza. En el caso dativo, para funcionar como un adverbio. Ahora, acuérdense que los adverbios son los que califican a los verbos. Posición del adjetivo atributiva ilimitada. ¿Qué significa esto? Bueno, como estábamos viendo en la clase, eso significa que la posición atributiva ilimitada significa que el adjetivo se encuentra entre el artículo y el sustantivo, su sustantivo. Entonces dice aquí, sin tis, irios, iris, adelfis. Con los propios hermanos diríamos, con sus propios hermanos. La posición irios entre el sustantivo y el artículo definido se denomina atributiva ilimitada. Esa es la denominación. Luego, hicimos esta relación solamente para señalar la manera en que lo hicimos para que ustedes pues tengan la oportunidad de verlo después. Este, de lo que se trata es que seleccione el adjetivo de la lista 2 que concuerda con el nombre de la lista uno. Y entonces nosotros decimos, por ejemplo, el uno, Cries. Entonces ese Cries está ponemos arriba nada más. Dice, para que no, está en dativo femenino plural. Vamos a buscar otro que esté en dativo femenino plural. ¿Ven? ¿Ven esa terminación? Cries, diques, cries, diques, pues cualquiera de esas, una de esas puede ser la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues en este caso sería lambda.
Krieg y qué es. Bueno, ustedes ya luego tendrán que ver la traducción, pero... Y luego dijimos, ah, bueno, tecno, o sea, tiene que ser un dativo y tiene que estar en dativo igual que es. Entonces, nosotros vimos que diqueo, diqueo sería la mejor respuesta para, para esa posición, o sea, la ita. También, y parecían. Entonces nosotros buscamos uno que estuviera exactamente en la misma situación y encontramos irían. Aquí voy a poner irían. Ok, irían. Y luego piretus. Entonces piretus pues va con cacus. ¿Por qué? Porque corresponden en el mismo caso género y número. Entonces de eso se trata esta tarea. Para que cuando ustedes la hagan sepan exactamente de qué trata. Y luego venía esto de traduzca al castellano. Y bueno, usando precisamente las indicaciones, el vocabulario arriba, decimos ahí qué era lo que decía el vocabulario sobre ne, es un sí. Entonces ya tenemos idea de qué se trata. ¿De qué se trata? Sí, pántote, luego parecía. ¿Y qué era pántote? Wow. Por eso precisamente necesitamos hacer un vocabulario para con facilidad no tener que ir y venir como si no tuviéramos otra cosa. La palabra significa siempre. Entonces, si siempre, luego digo o hablo, sí, siempre hablo con franqueza, diría la traducción. Luego la siguiente, nin, ahora, ya no, uquete ya no, habla, y luego dice acerca de necesidades. Y así. Entonces, lo que hay que hacer es usar el vocabulario e ir traduciendo. Aquí se nos habla precisamente de la relación entre un sustantivo teodoro, nombre propio que significa dádiva de Dios, como dorón, dorea, idioma, el concepto es la lengua de una nación, su propio modo de hablar, cardíaco es la relación. Aquí se nos pide que hagamos del ego, escribamos el indicativo y el imperativo. Y dice, conjugue el futuro indicado en las siguientes palabras. Sabía que serapebo, que es serapezzo, ¿verdad? Y que dulevo, que es dulepso. Ese es para el futuro, nada más acuérdense entre la raíz y la vocal temática o lo que sea que tenga, se pone así. Entonces, básicamente eso era lo que estábamos viendo. Sí leímos, empezamos a leer la lección 18 y vamos a continuar en la próxima clase, precisamente con el asunto de qué pasa en la lección 18. Entonces, vamos a dejarla para la clase. Ya los que habían estado en la clase conmigo ya habían adelantado un poco de esto, pero por el momento, porque esta es digamos, una especie de reposición y de orientación para aquellos que no pudieron estar en la clase y que no, pues, no tienen acceso al video porque pues, no sabemos qué pasó con esa grabación. Entonces, pues les tenemos este video. Bien, pues gracias. Voy a ponerlo en el YouTube para que ustedes tengan acceso al video.